minutos, 13 grados centígrados. Bueno, pues el tema energético sigue siendo, a pesar de que, bueno, ya Texas fue disuadido de no surtir el gas, ya hay esta posibilidad de estar vendiéndoles a los que necesitan el gas tejano y a los también en la misma comunidad. Y sigue siendo un tema muy importante. Por eso es que vamos a replicar esta conversación que hizo Carlos Arredondo Cibaja, periodista, a quien usted escucha con su colaboración aquí en Contextos, a Rogelio Montemayor Seguí, presidente del Clúster de Energía Coahuila. Vamos a escuchar. Estamos con el doctor Rogelio Montemayor Seguí, quien es el presidente del Clúster de Energía Coahuila, para platicar sobre este tema que a todo mundo inquieta, el tema de los apagones que estamos sufriendo, pero que detrás de este se encuentra también un problema que parece mucho más grave, que es la incapacidad mexicana o la incapacidad de nuestro país para producir el combustible que necesitamos, por lo menos en este momento. Doctor, ¿cómo llegamos a esto? Pues es la conjunción de varios factores. Primero, un poco de historia. O sea, Pemex, recordaremos que hasta 2013, 2014, era el único que podía producir y extraer los hidrocarburos del país. Por muchos años, Pemex se concentró mucho en el aceite, en el petróleo. ¿Por qué? Porque el precio del aceite era de tal magnitud, comparado con el del gas, que no era muy rentable la producción de gas, ni en México ni en muchas partes del mundo. Esto empieza a cambiar a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando se empiezan a desarrollar las plantas de generación de electricidad en base a ciclo combinado que usaban gas. Ahí empieza a crecer la demanda. Pemex, ante eso, empieza pues a desarrollar más el gas. Se hace un esfuerzo muy meritorio por parte de Pemex para desarrollar Burgos y logran crecer varios miles de millones de pies cúbicos diarios, como 2,000 millones de pies cúbicos diarios la producción. Sin embargo, pues las circunstancias de Pemex se van complicando porque a Pemex se les traía un monto muy grande de recursos para financiar la hacienda pública y simplemente no tenía suficientes recursos Pemex para hacer las inversiones que se hubieran requerido. Todo esto y las dificultades que tenía también la CFE, que yo creo que vale la pena que recordemos, que a finales de la primera década de 2000 había pues un problema muy serio en el país de falta de energía en muchas partes, había apagones frecuentes, había muchos proyectos industriales parados porque no había capacidad de... Como hoy, por cierto, están parados en el sureste del país por la misma causa. Por la misma causa, así es. Todo eso lleva a buscar una solución y esa solución se plasmó en la reforma energética. La reforma energética lo que buscaba era sumar la inversión de Pemex, de CFE y de los particulares para poder avanzar más rápido en construir la infraestructura y en desarrollar el potencial que teníamos tanto en gas como en otras fuentes de energía, como sería la solar, la eólica, la geotérmica, etc. El presidente dice que eso se hizo para poder hacer grandes negocios. Pues el presidente está equivocado porque quien más negocios hizo en esa ocasión fue CFE. Si usted revisa cómo están las finanzas o cómo estaban las finanzas de algunas de las subsidiarias de CFE, que eran las que compraban barato y vendían la electricidad al usuario final, esas tenían utilidades. Porque a final de cuentas recuerden que los únicos autorizados para vender al menudeo pues es la Comisión Federal y los únicos autorizados para lo que se llama transmisión de electricidad es la Comisión Federal. Y esos servicios se cobran, no se regalan. Otra cosa que dice el presidente es que se compró gas de más. Eso lo dijo hace muy poco tiempo, cuando dijo que nos sobraba gas y había que buscar a quién se lo vendía. No, eso no es cierto porque México tiene capacidad de almacenamiento de gas de 2 días. Entonces, ¿cómo vas a comprar gas más allá de lo que necesitas si no tienes dónde guardarlo? No, nunca se ha comprado gas de más. Lo que puede haber sucedido, y creo que es lo que estaba sucediendo, que se empieza a dejar de usar gas para ciertos usos de generación de electricidad, porque CFE empezó a usar combustóleo para producir electricidad y empezó a usar combustóleo porque la política energética de este gobierno privilegió la construcción de una nueva refinería en vez de haber arreglado las refinerías que actualmente no pueden procesar adecuadamente el crudo y generan mucho combustóleo. Y ese es un combustible muy sucio que no tiene mercado y no hay capacidad donde guardarlo. Entonces, en la medida que se producía, había que quemarlo y CFE empezó a sustituir gas por combustóleo desde pues, casi todo lo que va de este sexenio. El combustóleo y otras cosas son productos que no se pueden evitar, se tienen que extraer del petróleo crudo cuando se evapora, se pasa por una torre de destilación
y a diferentes temperaturas se van condensando los vapores de diferentes cosas. ¿Por qué nuestras refinerías producen tanto combustible? ¿Podrían producir menos? Definitivamente podrían producir menos. Y ahí es donde hubo un error de estrategia de este gobierno, porque los recursos que le han destinado a una nueva refinería pudieron haberlos destinado a reconfigurar las actuales refinerías para que al procesar, en vez de generar combustible, generaran otros productos que sí tienen mercado. ¿Como cuáles? Como el coque de petróleo. Ya. ¿Y ese sirve para? Sirve pues para la industria del cemento, para otras industrias. Entonces eso no se ha hecho, no se hizo y no estoy seguro que se vaya a hacer. Y ahí yo no entiendo esa confusión. O sea, el presidente ha dicho que con la refinería vamos a dejar de depender. La refinería va a producir gasolina, no va a producir gas. Y la necesidad de gas no es solamente para CFE. Si queremos seguir siendo un país exportador, competitivo, necesitamos electricidad barata y necesitamos gas. Y las industrias son también grandes usuarios de gas. O sea, tú no vas a poder dejar de necesitar el gas. Y aquí está el problema, o sea, el gobierno no ha querido desarrollar el potencial que tenemos en gas. Somos un país gasífero. A ver, nada más para estar claros en eso, doctor, no hay ningún punto de la cadena de refinación del petróleo crudo. O sea, nosotros tenemos petróleo crudo, lo extraemos del subsuelo, luego lo llevamos a una refinería, lo refinamos para producir gasolina, entre otras cosas. ¿En ninguno de esos pasos se produce gas? No. No, el gas es diferente, es un hidrocarburo diferente del crudo. Puede traer algunos líquidos que se asemejan a algunas de las gasolinas que pueden salir pero el gas, el que se usa para la industria y el que se puede usar para la generación de energía eléctrica proviene de cuencas que tienen gas. Bien, nos estaba explicando hace un momento que para, resolver este problema de falta de recursos para la inversión, se creó la reforma energética. Sí, para poder sumar el esfuerzo de las empresas productivas del Estado y el de los particulares. Y de esa manera, pues, llevar a cabo las inversiones que se requerían. Porque nos falta infraestructura en todo, nos falta en transmisión, nos falta en almacenaje, nos falta en capacidad de generación, nos falta obviamente en la capacidad de producir gas y producir hidrocarburos de toda naturaleza. Tenemos más de 100 trillones de pies cúbicos aquí, estamos sentados sobre ellos. Para tener una idea de eso... Eso le daría para satisfacer las necesidades actuales de México con un crecimiento esperado por más de una generación. 30 años. 30 años. Sí. Ese es el potencial que hay. Es mucho más porque todavía nos falta explorar. Ya. Pero a lo que sabemos ahorita, alcanzaría para cuando menos 30 años, más pues lo que se acumule, porque la tecnología sigue evolucionando y a veces, o sea, cuando tú tienes un campo de hidrocarburos, tú sabes qué tanto, o estimas qué tanto hidrocarburo hay ahí abajo, ya sea aceite o ya sea gas. De ese no lo vas a recuperar todo, pero la tecnología ha ido avanzando y el porcentaje de recuperación se puede mejorar. Lo que tú ahorita crees que existe y que puedes recuperar va a cambiar en el tiempo y seguramente va a cambiar para más. Entonces, se hizo la reforma energética, comenzó a avanzar, llegó el nuevo gobierno y no le gustó o encontró cosas, lo que se ha dicho es que se convirtió en una gran fuente de corrupción. Y entonces, ¿qué? Nos quedamos con nada. Nos quedamos sin un plan y el plan que pusieron en marcha, que lo único que dice, si usted lee el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, va a encontrar que solamente habla de petróleo, como si no existieran las eólicas, como si no estuvieran las renovables, como si no existiera el gas. Nosotros fuimos invitados a un parlamento abierto en la Cámara de Diputados hace 2 años cuando se estaba aprobando el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y lo planteamos, la necesidad de que en el plan se incluyera, o sea, que entendieran que la soberanía energética de México, la seguridad energética de México pasa por el desarrollo de los recursos no convencionales, que su mayoría son de gas. Si no lo hacen, nunca la vas a tener, no la vas a alcanzar con combustóleo, porque si le van a apostar al combustóleo o seguirle apostando porque ya lo estaban haciendo, ¿qué va a suceder? O sea, eso tiene el límite de lo que estés extrayendo de petróleo. No va a dar para más. Y no tenemos capacidad para producir mucho más de lo que estamos produciendo. Ya lo hemos visto con todo el dinero que le están metiendo a Pemex, pues lejos de aumentar está más o menos estabilizado o disminuyendo la producción de Pemex de barril. Y no hay de otra, si necesitas petróleo para producir combustóleo. Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿En qué tipo de problema o en qué tipo de discusión estamos? ¿Es esta una discusión de carácter económico, ambiental, político, una mezcla de todo?
¿En dónde está el nudo que hay que desatorar? Pues el nudo está en que no hay un diálogo, o sea, nosotros lo hemos intentado con funcionarios de las cámaras, con funcionarios de la Secretaría, y ya cuando analizas los razonamientos, los argumentos, la evidencia, y haces ver el grave riesgo de seguridad nacional que tenemos, que lo hicimos ver hace 2 años o más sobre el gas, y ahorita lo estamos viviendo. O sea, ya nos puso de rodillas, un fenómeno natural, cuando podríamos ir desarrollando nuestros recursos y en 5, 6, 8 años volvernos autosuficientes. Pero ya al último, cuando no hay un argumento de ellos que no se pueda contestar o resolver, lo que te termina, bueno, pues nomás que el de ahí arriba diga, y ahí te atoran. ¿El problema es el presidente, entonces? Pues el problema es el presidente y el grupo que lo rodea, yo no sé si no entienden o cuál es el problema, porque nos están llenando de información incompleta, incluso falacias, y hacen afirmaciones muy, muy temerarias, ¿no? Eso de que nos sobra gas. Nunca nos ha sobrado, pues si lo estamos trayendo. No tenemos capacidad de almacenamiento, ¿dónde lo ibas a guardar? Y ya que me dice que al final todo termina en el presidente cuando hablan con gente de su gabinete o de sus representantes en el Poder Legislativo. ¿Cuál es el tipo de barrera intelectual que tiene el presidente para poder dialogar? ¿Es una dogmática política? ¿Está suscrito a una idea política que no admite controversias? ¿Es una visión económica muy particular la suya? ¿Es una combinación de estas dos cosas? Pues mire, no está fácil contestar eso. Yo creo que hay una idea. Yo no le llamaría una visión, porque más bien es una idea que no está ni siquiera completa, que refleja una falta de comprensión del problema de la energía, donde piensan que el objetivo es fortalecer a Pemex y CFE. Yo estoy de acuerdo que Pemex y CFE deben fortalecerse, pero ese no puede ser el objetivo de la política de energía. El objetivo de la política de energía, vamos a partir, los hidrocarburos son de la nación. Y si son de la nación, su explotación, su desarrollo, debe servir para favorecer a la nación, no necesariamente a una empresa en particular, sino a los mexicanos. ¿Y eso qué significa? Que debemos buscar la combinación de una matriz energética que nos asegure seguridad, que nos asegure una relación con el medio ambiente sustentable o lo más sustentable posible. Y, claro, como los recursos nunca van a ser infinitos, pues que nos lleve también a mayores eficiencias energéticas, es decir, que podamos hacer más cada vez con menos energía. Pero no lo vemos eso en la política energética. Lo único que se dice, vamos a producir petróleo porque no queremos importar gasolina. La importación de las gasolinas es muy fuerte, o era muy fuerte, ha disminuido. Pero eso no es problema, porque la gasolina es un bien que lo puedes, si Estados Unidos no te lo vende, lo traes del sudeste asiático. El costo no se altera más que por el flete, que no es muy significativo para los volúmenes que mueves. En cambio, el gas no, el gas tiene que venir por ducto o venir líquido. No tenemos capacidad para recibir gas líquido más que un 20% de lo que necesitamos. Pero ese gas cuesta 3 veces lo que cuesta el gas que llega por ducto. A nosotros nos llega de Texas, que es el gas más barato que había. Ahorita no, ahorita se fue al cielo el precio de ese gas. Va a regresar a otros, cuando pase estos fríos, ¿verdad? Va a regresar a un precio más normal. Pero la cuestión es, nosotros ese gas lo tenemos de este lado. Incluso de varias de las cuencas, las propias estimaciones de los americanos dicen que nosotros tenemos más gas que ellos. ¿Qué falta? Desarrollarlo. ¿Esto que está pasando en este momento se pudo evitar? Yo creo que se pudo haber mitigado mucho, porque, obviamente, aquí hubo una falla que no la han querido decir ni reconocer. Digamos, hay 2 maneras de participar en el mercado del gas cuando necesitas comprar gas. Uno es que llegas tú y dices, oye, yo quiero para mañana tanto gas, y te ponen un precio y te lo dan. Y lo otro es cuando tú vas y dices, yo quiero hacer un contrato de largo plazo de surtimiento donde comprometemos X volumen a X precio. Como hay incertidumbre a lo largo de ese tiempo, pagas una prima sobre el valor que tenga en ese momento el gas y lo que se espere que vaya a suceder, que sería lo que se llama una cobertura. Esa cobertura tiene un precio, pero eso te asegura que pase lo que pase, no te va a cambiar el valor del... ¿Qué pasó? CFE no lo hizo y no lo han querido decir. Estaba comprando en el mercado spot. Muchas de las empresas de los grandes consumidores sí lo hicieron. Si ya tienen la experiencia del petróleo, que todos los años que hemos comprado cobertura nos ha redituado y nos deja más dinero del que nos costó. No entiendo por qué no lo hicieron. Bueno, la cuestión es
que las empresas que sí lo hicieron, pues tenían su abasto asegurado, no estaban teniendo problemas. ¿Qué hizo CFE? Les pidió que les pasaran su gas a ellos. Y muchas de estas empresas pues están parándose, que ahora se agrava por el hecho de que ya ni a esas les pueden surtir, porque ya prohibió Texas, sí, la exportación. Y ahí está la otra gran mentira. Dicen que se congelaron los ductos. Si los ductos están congelados, ¿para qué necesitas prohibir que se exporte? Claro. La verdad es que sí siguió saliendo, no en los volúmenes, porque el CFE dejó de comprar, no le dejaron de vender. Ahorita sí no están vendiendo para afuera. Pero cuando ocurrió el apagón fue porque dejamos de comprar. Dejamos de comprar. Y eso no lo reconoce. Entonces, para mí lo más grave de todo esto es que lejos, o sea, ya más allá de asignar responsabilidades, echar culpas, necesitamos sentarnos porque el reto a la seguridad nacional sigue. La economía mexicana sigue y va a seguir requiriendo gas. ¿Puede empeorar esto? Puede empeorar. No te va a alcanzar con el combustorio. Vas a necesitar el gas y vas a necesitar las plantas de ciclo combinado. ¿Y sería más barato que nosotros extrajéramos el gas que está debajo de nuestros pies que seguirlo comprando? Sería, digamos que igual de barato o caro, pero nos daría competitividad y nos daría seguridad. O sea, no estaríamos dependiendo ni de la voluntad de otro gobierno, ni de la voluntad de la naturaleza. Vayamos ahora entonces al asunto del gas que está acá. Una de las polémicas más largas y muy apasionadas ha sido, pues sí, pero es altamente contaminante sacar el gas que está acá. Totalmente de acuerdo. O sea, yo puedo entender que dada esta circunstancia, de manera, digamos, transitoria, mientras se restablecen las condiciones del mercado del gas, condiciones normales, uses otras alternativas, porque hay que producir electricidad, pero no como la solución permanente. La solución permanente tiene que ser desarrollar nuestro potencial y buscar esa matriz energética que te permita eficiencia energética, que te permita seguridad energética y que sea amable con el ambiente. Y esa matriz no la puedes definir en el aire, tienes que definir en base a los recursos que tu país tiene. Y nosotros tenemos sol, tenemos aire y tenemos gas. Ya el petróleo que queda no es tanto como para ser la base del crecimiento de este país. El gas sí. Bien, pues este fue un extracto apenas de esta entrevista larga que tuvo el periodista Carlos Arredondo Cibaja en uno de los medios digitales del diario Vanguardia con Rogelio Montemayor Seguí, en su carácter de presidente del Clúster de Energía Coahuila. Y precisamente por eso se le entrevistó. Bueno, Víctor, lamento que consideres que entrevistar a Rogelio Montemayor es un desatino. Nosotros tenemos que acudir a la fuente primigenia y además en esta conversación que ha tenido Carlos Arredondo en relación a la postura que tiene el Estado coahuilense en torno al tema energético. Dice, bueno, y pienso que es un desatino porque es dueño de empresas dedicadas a las energías. Además, fue uno de los mayores impulsores del fracking en Coahuila. Con los Moreira ya estaban cocinados los contratos para el fracking, pero el gobierno federal lo detuvo. Rogelio Montemayor tiene aún varias carpetas de investigación por faltas en la administración de Pemex. Rogelio Montemayor tiene un grave problema de conflicto de interés. Entrevistarlo es como entrevistar al diablo sobre los beneficios de utilizar carbón. Bueno, esa es tu opinión y la respetamos. Y también por acá en la transmisión de Facebook dice Hugo René Rico. Ojalá pongan la parte de la entrevista donde el señor Arredondo cuestiona duramente el saqueo que se hizo a Pemex durante la administración de Rogelio Montemayor y por lo cual estuvo preso. Y si no ocurrió esto, ya sabemos los intereses que representa el entrevistado. Y bueno, la respuesta que le damos es que es una entrevista de 45 minutos. Nosotros hicimos una edición de 16 minutos. Pues desgraciadamente a veces no podemos cubrir las expectativas, pero si usted ya escuchó la entrevista, qué bueno, porque eso pudiera entonces darle una visión muchísimo más amplia. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida. Esto es Contextos, 8:21. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna. En Coahuila, ya puedes preinscribir a tus hijos en